Rúbricas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se confeccionan? Aquí, en este video del canal de docentes para el día a día en la escuela. No te olvides de suscribirte y tocar la campanita, así te enterás cada vez que subimos un nuevo video. La rúbrica es una herramienta que nos ayuda a evaluar de un modo sistemático, coherente y funcional. Pero ¿cómo se confecciona? ¿Cuándo usarla? ¿Para qué sirve? Sabemos que evaluar es una tarea difícil en la que intervienen muchas variables. El saber o conocimiento evaluar, los estudiantes, el contexto, la relación entre los resultados, la calificación, la acreditación, las decisiones que tomamos sobre el modo en que enseñamos y mucho más. Antes de ver en qué consisten las rúbricas, es importante conocer algunos conceptos. Los primeros son los de variable, dimensión y categoría. De hecho, lo que hacen las rúbricas es establecer qué variables y dimensiones vamos a evaluar y en qué categoría vamos a ubicar el desempeño de cada estudiante. La variable es una característica, cualidad, propiedad o atributo de un conjunto de sujetos, de objetos, estado de cosas, situaciones o fenómenos. Por ejemplo, de una población de personas podemos interesarnos por la edad, el nivel educativo, la altura, la salud. De una fruta, el color, el peso, el precio de venta. De una región, el relieve, el clima, la superficie. Tiene que ser medible y poder tener al menos dos estados. Por ejemplo, el clima puede ser cálido, templado o frío. Las dimensiones son subvariables, las que en conjunto manifiestan el comportamiento de la variable. Por ejemplo, de la variable clima, sus dimensiones son la temperatura, la humedad ambiente, los vientos, etc. Los conceptos de variable y dimensión son relativos entre sí porque en algunos casos la temperatura es considerada una dimensión de la variable clima, por ejemplo, pero en otros la temperatura misma puede considerarse una variable. En cuanto a las categorías, los eventos, tal como se manifiestan en los distintos casos, se reúnen dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, la variable o dimensión de relieve puede categorizarse en llanura, meseta o montaña. Lo mismo puede hacerse con los conocimientos o habilidades de los estudiantes como la comprensión lectora, el conocimiento de las operaciones matemáticas o la interpretación de mapas. Así, podemos ubicar el desempeño de cada alumno en una evaluación en una categoría que nos informe el grado o nivel de conocimiento alcanzado de menor a mayor. Para categorizar una variable o dimensión debemos considerar algunas cosas. En principio, las categorizaciones no son ni verdaderas ni falsas, sino que son más o menos útiles a los fines que nos proponemos. Por eso, una categorización puede ser útil para una rúbrica, pero no para otra. En segundo lugar, el desempeño de cada estudiante tiene que poder ser ubicado en una categoría y solo una. Si esto no ocurre es porque la categorización necesita ser revisada. Ahora bien, ¿cómo saber de qué manera y en qué medida aparece la variable en el desempeño del estudiante? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si un alumno alcanzó la comprensión lectora? En principio no es lo mismo lo que vamos a esperar de un alumno de primer grado que de un estudiante universitario. Y además, no siempre hay coincidencia acerca de qué entendemos por comprensión lectora. Entonces, lo que tenemos que hacer es operacionalizar la variable o dimensión, es decir, definir muy claramente qué desempeños, qué indicadores y qué evidencias vamos a considerar en este caso y así establecer sus categorías. Tarea que no es nada sencilla, como veremos, pero sí muy necesaria y útil. Veamos un ejemplo sencillo, andar en bicicleta. Bueno, sencillo, vamos a ver que no es tanto. La variable. Imaginemos que tenemos que enseñarle a alguien a andar en bicicleta.
¿Cuáles serían las dimensiones? Podrían ser, por ejemplo, desplazamiento sobre distintos tipos de superficies, mantenimiento del equilibrio, respuesta ante obstáculos o imprevistos, conocimiento de las normas de tránsito. Seguramente hay otras dimensiones, pero para ejemplificar, quedémonos con estas. Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos qué esperar de nuestros estudiantes en función de la edad, del contexto y obviamente lo que les hemos enseñado. Y no es lo mismo si estamos entrenando a deportistas olímpicos que enseñando a andar a un niño. Tomemos la dimensión desplazamiento sobre distintos tipos de superficies. La primera categoría que hay que definir es la del máximo desempeño esperado. Por ejemplo, se desplaza a al menos 30 km por hora sobre todo tipo de superficies, lisas, inestables, en subida, en bajada, irregulares, etc. Sería la categoría A o más alta. Luego deberíamos operacionalizar la tercera categoría, la C, que indicaría el mínimo desempeño esperable. Por ejemplo, se desplaza al menos a 15 km por hora sobre superficies lisas, algo irregulares e inestables y con escasa inclinación. Una vez que tenemos la A, el máximo rendimiento esperable, y la C, el nivel requerido para considerar que se alcanzó el mínimo indispensable, luego por defecto podríamos establecer la categoría B, intermedia entre A y C, es decir, buen desempeño aunque no el óptimo, y la categoría D, que sería desempeño insuficiente. Lo mismo hay que hacer con las otras dimensiones de la variable. Nos quedaría un cuadro más o menos así. Como vemos, a la izquierda están las 4 dimensiones de la variable y en el eje horizontal las categorías A, B, C y D. La idea es que podamos ubicar a cada estudiante en una categoría de cada dimensión. Así, podríamos ubicar a Juana y a Abel según su desempeño en la evaluación de la siguiente manera. Y así con todos los estudiantes, lo que nos permitirá, en principio, varias cosas. Ver claramente en qué situación se encuentra cada estudiante para luego comparar su desempeño en otra evaluación sobre los mismos saberes o conocimientos. Segundo, comunicar al estudiante de modo claro y específico los resultados de su desempeño. Tercero, registrar de modo claro el desempeño de todo el grupo. En este último caso, consignamos en el cuadro el porcentaje de desempeño de alumnos en cada categoría y en cada dimensión. En este cuadro, por ejemplo, vemos que hay un porcentaje demasiado alto de alumnos del curso que tienen serias dificultades con las dimensiones 1 y 4, sobre todo con esta última. Tendremos entonces que revisar nuestro modo de enseñar estos ítems o bien dedicarles un tiempo más. Ahora bien, también podemos complejizar un poco más el instrumento y asignar a cada dimensión un peso diferente en la variable, ya que, por ejemplo, tal vez la dimensión mantener el equilibrio sea más relevante que desplazarse sobre distintos tipos de superficies, en nuestra consideración, obviamente. De esta manera otorgaremos un valor diferente a cada dimensión. Este trabajo puede hacerse para cualquier conocimiento, o sea, variable, que querramos evaluar en el desempeño de nuestros estudiantes. No es una tarea sencilla, requiere de mucho trabajo de elaboración y es recomendable que se haga en grupo. Pero una vez que disponemos de una rúbrica, nuestra manera de evaluar será sin duda mucho mejor. Espero que este breve video les sirva. Les dejo aquí alguna bibliografía complementaria para profundizar. Esto fue el canal de YouTube de Docentes para el Día a Día en la Escuela. Si te pareció útil, recomendanos. Hasta el próximo video.